Eran los tiempos de Moisés. Más de 2 millones de personas estaban bajo el liderazgo de un solo hombre. No se le llamaba presidente y tampoco se le llamaba rey. Se le llamaba juez. Aún se practicaba la teocracia, aquel sistema político en el cual el único gobernante era Dios. Y Dios ponía y quitaba a delegados llamados jueces para ejercer autoridad sobre el pueblo. El problema es que eran demasiadas personas y Moisés ya no era un jovencito. Moisés un día se quejó delante del Señor y dijo: Señor, estas personas vienen cada día donde mí por cada cosa. Ya no puedo más. Son más de 2 millones de personas. Había problemas logísticos, había problemas espirituales y definitivamente Moisés no podía con todo. El Señor iluminó a un sacerdote de Elohim, no de la línea sacerdotal de Aarón, sino de otra línea. Fue su suegro llamado Jetro. Jetro le dio un consejo que perduró por los siglos y los siglos. Le dijo: Moisés, déjame decirte algo. Tienes que aprender la sabiduría que hay en delegar. Así que Moisés, vas a escoger a 70 hombres piadosos que te van a ayudar a liderar al pueblo. 70 hombres. Ese consejo aún se escucha y se usa en los principios de administración moderna. Pero en la Biblia, estos 70 hombres que iban a servir para liderar al pueblo en asuntos legales y espirituales, pongan atención, no solo espirituales, legales y espirituales, a estos 70 hombres se les llamó. ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien quiere levantar la mano y dar una idea? ¿No? El Sanedrín. ¿Ya? ¿Ya lo han escuchado ese sí? ¿Verdad? A esos 70 hombres, conforme pasó el tiempo, se les llamó, no me quedó espacio, el Sanedrín. Aquí lo vamos a poner, el Sanedrín. El Sanedrín era conformado específicamente por 70 hombres. Ahora bien, las reglas del Sanedrín de los tiempos de Jesús decían que tenían que ser 70 hombres más uno. ¿Alguien tiene idea de dónde se sacaron ese más uno? Bueno, les cuento. Ese más uno se lo sacaron porque este Sanedrín necesitaba tener un líder, que en el momento en el que se creó, ¿quién era? Moisés. Entonces ese más uno ocuparía el puesto del líder del Sanedrín o el modulador del Sanedrín que alguna vez ocupó Moisés, que normalmente se le daba ese puesto al sumo sacerdote. Ahora, el Sanedrín en tiempos de Jesús estaba compuesto por 4 tipos de personas que fueron surgiendo a través del tiempo. Escúchenme, no iniciaron con estos 4 tipos de personas, sino que Dios le dio unas especificaciones muy peculiares a Moisés para los miembros del Sanedrín, pero conforme el tiempo fue pasando, fueron añadiendo a otros, y a esas personas es a las que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a ver la diferencia entre algunos grupos religiosos que hemos escuchado mucho y a lo mejor sabemos los nombres, pero quizás no tenemos idea de qué son, qué hacían o cuáles son las diferencias. Vamos a ver eso hoy. Vamos a ver las diferencias y las características de los fariseos, de los saduceos, de los escribas
de los ancianos. Ahí dice ancianos. Vamos a empezar con los ancianos porque son lo más fácil. Entonces vamos a empezar desde acá. Disculpen que empecemos con el número 4. Sé que para efectos de pedagogía lo tuve que haber puesto como primero, pero en mi lista no estaba así. ¿Quiénes eran los ancianos? Remontémonos una vez más a los tiempos de Moisés. Ellos estaban divididos en tribus. ¿Y qué significaban las tribus sino familias? Cada uno de los grupos familiares conocían y reconocían a uno de los hombres más, de ahí viene la palabra, ancianos, de uno de los hombres más pasados en edad, le reconocían como el patriarca. Y de ahí la famosa crítica del patriarcado, porque es un hombre fungiendo como líder de un grupo social. Ahora, en ese momento, ese hombre no era escogido democráticamente, no era tampoco escogido de parte de Dios, sino que era simple y sencillamente un miembro de esa familia que había tomado el liderazgo. Por tiempo, porque ya no había nadie más, por las razones que fueran, este tipo tomaba el liderazgo dentro de la familia. A esos líderes familiares, o de otra forma, como algunos libros de teología les gusta llamarles, líderes tribales, se les conocía como ancianos. Entonces, ¿qué eran estos tipos? Simple y sencillamente líderes tribales. Ahí dice líderes tribales. Es mi letra, eso es, ¿cómo se llama? Cursiva. Vamos ahora, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre los ancianos? ¿No? ¿Todo bien? Ok, ¿qué problemas podían resolver ellos? Como eran líderes, ellos no eran jueces legales. Ellos eran simple y sencillamente un cuerpo de liderazgo que se usaba antes de llegar a un problema legal, como un juez. Entonces es algo así como que si ustedes se peleaban con su hermano y no iban a ir donde un juez a que les resolviera los problemas, sino que van a ir donde su papá o su mamá, o en todo caso donde el hermano mayor o una tía. Eso. Entonces no resolvían grandes problemas, pero sí dirigían a la familia de una u otra forma. Vamos ahora, hoy sí, con los fariseos. Quiero ver. Sí, vamos con los fariseos. Los fariseos, ¿quiénes eran? Bueno, los fariseos se dedicaban a la interpretación y al estudio de la ley. Eran un grupo de hombres que habían dedicado toda su vida a la interpretación y al estudio de la ley. Estos hombres se caracterizaban, a diferencia de los que vamos a encontrar acá, les voy a ir diciendo algunas características que son como diferenciadores entre ellos para que podamos distinguirlos. Los fariseos eran personas comunes y corrientes, o sea, de clase media, ni tan ricos ni tan pobres, que tenían acceso a la ley, que podían estudiarla. Y como ellos se dedicaban a interpretarla y a estudiarla, pronto se convirtieron en líderes religiosos como referentes al pueblo. ¿Cuándo nacieron estos tipos dentro de las características? Hay varias propuestas. Esta es la mía. Si ustedes quieren buscar la suya o no les guste, vayan a estudiar. Esta es la mía. Y tampoco les digo, esta es la verdad. Les estoy diciendo, esta es la mía por lo que yo he estudiado, el contexto y muchas otras cosas. Mi conclusión es esta. Los fariseos iniciaron en la época de reforma espiritual con Nehemías y Esdras. Esdras y Nehemías se
se reunieron y dijeron, vamos a empezar a preparar a algunas personas en el pueblo para que enseñen a interpretar y a estudiar la ley. Y llamó a un grupo de personas, los trajeron, los guardaron, se metieron con ellos y crearon esta especie de seminario donde el punto era enseñar a interpretar y a estudiar la ley. Entonces, para mí, los fariseos y para otros estudiantes de la Biblia, ¿verdad? No soy el único, los fariseos nacen en ese periodo de reforma de Esdras y Nehemías. O sea, un periodo post-exilio, que ustedes, estudiantes de los profetas menores, ya conocen que es el periodo post-exilio. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a los fariseos? Como intérpretes de la ley. Ahí dice intérpretes, muy largo, pero ahí dice intérpretes, ustedes saben. La última característica de los fariseos, los fariseos creían en la resurrección, creían en la vida después de la muerte. Vamos ahora hacia los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos surgieron por medio de una creciente clase social alta que venía de los sacerdotes. Los sacerdotes en el tiempo de Jesús y un poquito antes, incluso desde el periodo babilónico, empezaron a ser elegidos no por linaje. Todos recordamos que el sumo sacerdote solo podía provenir de Aarón, pues lo cambiaron. Empezaron a utilizar el puesto como sacerdote como un puesto sociopolítico. Incluso, escuchen esto, Caifás, el sumo sacerdote en el momento, el que condenó a Jesús, Caifás no era el sumo sacerdote que debía de estar ahí. ¿Saben por qué Caifás fue puesto como sumo sacerdote? Porque la hermana de él era era esposa de un político de Roma, y por eso fue puesto Caifás ahí. Pura política. Entonces los sacerdotes empezaron a crecer económicamente. Y hubieron algunos que se dedicaron más a la parte política que a la parte espiritual. Pero como habían pasado toda su vida estudiando la ley, tenían el conocimiento espiritual. Escuchen, el conocimiento espiritual. No estoy diciendo eran ejemplos, estoy diciendo tenían el conocimiento espiritual. Entonces crearon el grupo de los saduceos, políticos que habían sido sacerdotes o que eran sacerdotes de la aristocracia, que como para crecer en nuestro acervo cultural, la aristocracia es la clase alta de un país. Entonces, eran los sacerdotes que habían tenido mucho dinero por sus tratos políticos y tenían mucho dinero y se convertían en saduceos. Entonces le vamos a poner políticos. ¿Que eran corruptos o no? Cosa de la historia, no nuestra. Esta es pura teoría. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas, como su palabra lo dice y nos va a facilitar... La última característica de los saduceos es que ellos no creían en la resurrección. Y miren esto, si estos tipos, de entre todos ellos, eran los aristócratas, o sea, eran los de alta sociedad, la gente de dinero, ¿no les parece muy conveniente que no creyeran en la resurrección? ¿Encontraron la relación? Como para ellos no hay resurrección o no había resurrección, ¿cuál era la vida más importante? Esta. O sea, a ellos les importaba ser ricos en esta vida, pero no les importaba ser ricos en la otra vida porque no creían en ella.
Entonces, estos eran políticos. Ahora vamos a los escribas. Como su palabra lo dice, los escribas eran encargados de replicar la ley. En aquel tiempo no existían las fotocopiadoras. Les cuento que tampoco existían las imprentas. ¿Cómo hacían entonces para reproducir los manuscritos o los libros de la ley? Eran estos tipos. Eran personas que habían dedicado toda su vida a perfeccionar el arte. Escuchen esto. En serio, porfa, escuchen. A perfeccionar el arte de escribir. En la historia fueron los primeros técnicos o másters en lettering. En realidad, la historia ha marcado desde ese momento que había personas que se dedicaban a la caligrafía. Ahora, ellos no solo eran expertos en el arte de escribir. Sí, yo sé que estoy diciendo arte de escribir, pero en la antigüedad, escribir era un arte. No por la calidad de lo que escribían, sino la hermosura con la que lo hacían. Entonces, ellos se dedicaban a eso, pero la Biblia, la ley, no podía ser simplemente transcrita, sino que aquellos que lo hacían tenían que tener conocimientos para no equivocarse en nada de eso. Por eso, la mayor parte de escribas también eran fariseos. Había una íntima conexión entre los escribas y fariseos. En realidad, la mayor parte de escribas terminaban siendo fariseos. Empezaban como escribas y luego terminaban siendo fariseos. Ahora, ustedes encuentren la relación, o en una práctica de meditación encontremos la relación entre ellos. Como pasaban mucho tiempo replicando las escrituras, ¿en qué se volvían sino en intérpretes de la ley? Como la habían escrito tantas veces, llegaban a entenderla, asimilarla, que el paso hacia los fariseos ya era más pequeño. Y ser fariseo les entregaba un estatus más alto que ser un escriba. La única razón pedagógica por la que puse este orden era por el estatus que daba. Los fariseos y los saduceos estaban como en el mismo, solo que estos eran adinerados y estos eran vistos como una verdadera referente espiritual. Los escribas ya no tanto y los ancianos un poquito menos. Entonces, los escribas no tenían y no se metían en asuntos doctrinales en cuanto a sus creencias. Estos creían en la resurrección, estos no, y estos no se metían ahí porque ellos solo se dedicaban a replicar los escritos. Bueno, tenemos a esos 4 grupos. El último, que es el más fácil de recordar porque es el líder, son los sacerdotes. Los sacerdotes, ya ustedes saben, eran líderes religiosos que se encargaban para ministrar al pueblo, pero también para guiarlos en todas las actividades adentro del templo. Entonces, los sacerdotes eran los que habían sido elegidos para ser líderes espirituales que enseñaran al pueblo, etc. Yo sé que ustedes me van a preguntar, Carlos, ¿son bíblicos estos 3? Este parece bien bíblico por los patriarcas, pero estos 3 son bíblicos. O sea, ¿la ley de Moisés los avala? No. ¿Y entonces por qué nacieron? Escuchen esto porque nos va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Pura vanidad. ¿Vanidad de qué? Títulos.
Yo les pregunto, ¿en cuál de estos les hubiera gustado pertenecer a ustedes? Es más, si hoy en día existieran estos, ¿en cuál de esos estarían ustedes? Ninguno de esos era bíblico más que los sacerdotes y los ancianos. Por eso Jesús habló contra ellos tan vehementemente, porque ellos estaban ahí solo por vanidad de título y para poner carga sobre la gente que ni ellos mismos sabían llevar. Bueno, ya que hemos entendido quiénes eran parte del Sanedrín en ese momento de la historia, todas estas personas más los sacerdotes eran parte del Sanedrín. O sea, todos estos eran parte del Sanedrín. Hoy que ya entendimos eso, vamos a poder entrar a Hechos capítulo 4, leerlo y entender qué está pasando ahí. ¿Ya están ahí en Hechos capítulo 4? Amén. Dice el verso 1, hablando ellos al pueblo. O sea, Pedro y Juan, recuerden, el último sermón del año, hablamos sobre el sermón de Pedro. ¿Se acuerdan que yo dije que era sublime y que ustedes lo leyeron con sus propios ojos? Vinieron sobre ellos los sacerdotes, ya sabemos quiénes son, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Cuál era la relación entre los sacerdotes y los saduceos? ¿Cuál? ¿Cómo? Grítame. No, grítame. Exacto, eran aristócratas y sacerdotes. Eran sacerdotes adinerados, resentidos, verso 2, de que enseñasen y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Paren ahí. Los saduceos y los sacerdotes estaban enojados no por un asunto espiritual, sino por un asunto político. Porque si las personas empiezan a vivir creyendo que la muerte no es el fin, van a dejar de preocuparse por asuntos materiales, por asuntos políticos, y van a empezar a servir con su corazón. Entonces, los saduceos se enojan y traen a la guardia del templo, que eran unos soldados asignados por Roma, que no podían ejecutar a nadie. La única autoridad que tenían era poner en la cárcel. Traen a esos guardias del templo y los arrestan y los meten en la cárcel. Y el siguiente día, verso 5, dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Escuchen esto, pongan atención. Los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Pongámosle nombre técnico a quienes se reunieron ahí. ¿Quiénes se reunieron? ¿Quiénes? ¿Quiénes se reunieron ahí? El Sanedrín. Verso 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, miembros del Sanedrín, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, paren ahí. Paren, en serio, paren.
¿Vieron la elegancia con la que escribió Pedro o dijo Pedro esto? O sea, esto parece la introducción de una tesis de nosotros, que tratamos de usar el lenguaje más rebuscado que hay. Pero Pedro no lo está haciendo de esa forma. ¿Cómo dice acá que estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en nuestra presencia sano. Paren ahí. Porfa, paren. Hoy no voy a decir que es sublime, pero qué sermón de Pedro, en serio, qué increíble. Escuchen esto. Pedro ya conocía al Sanedrín. Fue una de las noches más oscuras e inolvidables en la vida de Pedro. Pedro, por ser impulsivo, por ser muy sentimental, había cometido muchos errores en su vida. Pero ese día no solo cometió uno de los más graves, también perdió a un amigo. Fue la última vez que vio a esa persona que él tanto amaba. ¿A qué te referís, Carlos? Jesús estaba siendo interrogado por el Sanedrín a medianoche y Pedro estaba en el atrio de los gentiles persiguiendo de lejos a Jesús. Pedro estaba sentado en lo que hoy sería nuestro lobby, viendo cómo pasaba Anás, Caifás, los saduceos, los fariseos, viéndolos pasar uno tras uno. Y mientras estaba sentado en la oscuridad, alguien se le acercó y le dijo: tú tienes acento galileo, ¿no eres tú uno de los que andaba con ese Jesús? Y esto es un momento oscuro en su vida. Pedro sacó el antiguo lenguaje que tenía y con malas palabras dijo: yo no conozco a ese hombre. No sé con quién me estás confundiendo, pero lárgate de aquí. Negó a Jesús 3 veces. Pedro conocía al Sanedrín porque vio a los que condenaron a Jesús a muerte. Vio a los responsables del por qué su amigo ya no estaba con él. No solo su amigo, su Señor, su líder, su mentor. Yo ya les he contado el dolor que sufrieron los discípulos al perder a Jesús. Ahora, como una especie de déjà vu, como una especie de flashback, como le quieran llamar, Pedro está otra vez a medianoche y hoy está frente a aquellos que condenaron a muerte a Jesús. Quiero preguntarles, ¿cómo estarían ustedes? El mismo procedimiento que se le hizo a Jesús se le hizo a Pedro. Guardias del templo le vinieron a buscar
a medianoche. Les llevaron donde el Sanedrín. Ya habían sido puestos en la cárcel. Ya era de mañana, pero le habían aprisionado a medianoche, ya era de mañana, el Sanedrín estaba ahí. ¿Qué hubieran sentido ustedes de estar parados frente a eminencias intelectuales? No solo eran respetados líderes, también eran eminencias de forma intelectual, o sea, eran grandes académicos. Y estos académicos le estaban acusando a él de muerte como a Jesús. ¿Cómo hubieran estado ustedes? Yo creo que yo me hubiera petrificado del miedo. Lo primero que hubiera pensado es, lo mismo que le hicieron a Jesús, me van a hacer a mí. Pero ¿saben qué hizo Pedro? Escuchen esto. Sea notorio, verso 10, sea notorio a todos vosotros y al pueblo de Israel que en el nombre de Cristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Paren ahí. ¿Qué hizo Pedro ahí? Los acusó de asesinos. Pedro se paró y les hizo frente a ellos y les dijo, ustedes lo crucificaron. Ya no fue el mismo Pedro de antes. El que negó a Jesús no frente al Sanedrín, sino hacia un pueblerino sin mayor influencia. Ahora se paró delante del Sanedrín y dijo, no voy a negar a Jesús. Soy un seguidor de Él, el mismo que ustedes crucificaron. Pero ahora, ¿por qué no tenía miedo? Por la última parte. La última parte de ese verso. Y a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Por qué Pedro ya no tenía miedo? Porque sí es cierto, él vio a su amigo morir. Pero ¿saben qué también vio? Vio a su amigo resucitar. Vio a su amigo vencer la muerte. Entonces Pedro pensó, ¿qué me van a hacer? ¿Quitarme la vida? ¿Muerte? Tengo algo que contarte. Cristo venció a la muerte. Así que no le tengo miedo. Así que Pedro se paró ahí y habló lleno del Espíritu Santo y dio otro sermón sublime. Porque conoció al Cristo que resucitó y que venció a la muerte. Reconoció que si Jesús venció a la muerte, no hay nada ni nadie que lo pueda vencer. Y él entendió, ese mismo Jesús ahora habita dentro de mí. Y si ellos quieren hacerme algo, no van a poder. Ese día, el Espíritu Santo llenó de valentía a Pedro. Ahora, quisiera decirles algo de corazón. Necesitamos esta valentía de poder regresar a lugares donde un día fueron momentos oscuros para nosotros. A momentos que algún día fueron momentos oscuros para nosotros. A lo mejor tuvieron una mala relación hace algún tiempo y no han querido tener otra relación por eso.
y dicen, no quiero regresar a ese momento oscuro. O la universidad fue un momento oscuro y no quiero regresar a ese momento oscuro. ¿Qué sé yo qué momento oscuro? Quizás vuestra casa están sufriendo algún tipo de problema en vuestra casa y se ha llenado en un lugar de oscuridad. Déjenme decirles, Pedro estaba ahí también, en un lugar donde experimentó oscuridad. Pero ese día cambió por completo. Ese día se paró y dijo, estoy lleno del Espíritu Santo y voy a cumplir mi propósito en esta tierra. Predicar a Cristo hasta que Él regrese. Necesitamos esa valentía para cumplir nuestros propósitos este año. Cada uno de ustedes y yo ha trazado propósitos. Nos hemos puesto metas para este año nuevo. Pero les voy a decir algo. Dan miedo. Y necesitamos valentía. Entonces, ¿cómo hacemos para enfrentar esta vida tan difícil con tantos problemas y obstáculos nuevos? Bueno, déjenme decirles algo. Ninguno de esos obstáculos puede vencer a aquel que venció la muerte en una cruz. Y si ustedes y yo abrazamos la cruz, les aseguro que algún día vamos a entrar otra vez a ese lugar oscuro delante del Sanedrín y vamos a cumplir el propósito por el cual Jesús nos creó. Con mucha valentía. Los dejo con esta frase. Hay una valentía insensata que apenas se da cuenta de lo peligroso que arrastra. O sea, es una arrebatada esa valentía. No tiene idea de lo que hace. Pero hay una clase de valentía mucho más valiosa, porque es consciente, porque conoce el peligro, pero aún conociendo el peligro, se niega a dejarse intimidar. Y esa es la valentía que Cristo trae a nuestras vidas. Que aún conociendo lo que va a costar, aún sabiendo Pedro quién era el Sanedrín, no se dejó intimidar. No nos dejemos intimidar por el 2022 y lo que sea que este año traiga. Jesús va a estar ahí. Oremos.